Esa noche en Madrid, el silencio del lujoso hotel se rompió con un estruendo que heló la sangre de todos los presentes. Las lámparas de cristal temblaban por el eco de una voz profunda llena de rabia contenida. Nadie se atrevía a acercarse. Los recepcionistas bajaban la mirada, los huéspedes murmuraban con miedo y hasta los guardias de seguridad parecían paralizados. En medio de aquel caos estaba Adrián Al-Khoury, un empresario árabe tan temido como admirado, dueño de un imperio que abarcaba desde el petróleo hasta proyectos de energía renovable. Su imponente figura, alto, de hombros anchos, traje negro impecable y la tradicional kufilla blanca que coronaba su cabeza, dominaba el vestíbulo. Sus manos grandes golpeaban con brutalidad el mostrador. Cada golpe resonaba como un trueno. «Esto es inaceptable», rugió con una furia que hacía temblar hasta el gerente más experimentado. «Reservé la suite presidencial hace un mes. ¿Cómo se atreven a decirme ahora que no está disponible?» El aire olía a miedo. El gerente intentaba balbucear una explicación, con el sudor resbalando por su frente, pero Adrián no escuchaba. Su voz era como una tormenta imposible de detener. A unos metros, casi invisible con su uniforme azul marino y el trapeador en la mano, estaba Valeria Navarro. Tenía apenas 26 años y llevaba 3 meses trabajando como limpiadora en ese hotel. Sus ojos observaban discretamente, pero su corazón latía fuerte, como si algo dentro de ella supiera que ese instante cambiaría su destino. Lo que nadie allí sabía era que Valeria guardaba un secreto que había escondido de todos, incluso de sus compañeras. Un secreto que la unía al hombre más peligroso y arrogante del hotel, aunque él aún no lo supiera. Y fue ese secreto el que, en cuestión de segundos, la empujó a hacer lo impensable. El murmullo del vestíbulo crecía como una ola que amenazaba con tragarse a todos. Los empleados intercambiaban miradas nerviosas, los huéspedes cuchicheaban, y el gerente, con las manos temblorosas, intentaba mantener una dignidad que se le escapaba entre gotas de sudor. Nadie tenía el valor de detener la furia de Adrián Al-Khoury, porque todos sabían quién era, un hombre poderoso, millonario, temido en cada rincón donde su nombre era mencionado. Su presencia imponía respeto y miedo al mismo tiempo. Con más de 1,90 m de altura, hombros anchos y una fuerza que parecía imposible de contener, Adrián parecía más una bestia salvaje que un simple empresario. Tenía esa mirada oscura, penetrante, que te hacía sentir desnudo por dentro, como si pudiera leer hasta los secretos más profundos de tu alma. Su voz ronca, con acento extranjero, llenaba cada espacio como un trueno que no dejaba lugar a dudas. Nadie podía contradecirlo. «Exijo que me den una solución inmediata», gritó golpeando otra vez el mostrador con la palma abierta de su mano grande, dura, fuerte, capaz de intimidar solo con un movimiento. El gerente Raúl se inclinó con torpeza hacia adelante. «Señor Al-Khoury, le aseguro que estamos haciendo todo lo posible. Ha habido un error en el sistema de reservaciones, pero...» «No me interesa su sistema», interrumpió Adrián con una furia que lo hacía parecer incontrolable. «Vengo a Madrid a cerrar un trato de millones y me reciben con incompetencias. ¿Sabe quién soy yo?» La tensión era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Nadie respiraba fuerte, nadie se movía. Los guardaespaldas de Adrián observaban con frialdad, listos para intervenir si alguien cometía la osadía de acercarse demasiado. Fue en ese instante cuando Valeria Navarro, todavía con el trapeador en la mano, sintió un calor recorrerle el cuerpo. Su mente gritaba que se quedara en silencio, que no se involucrara, que ella solo era una limpiadora más. Pero su corazón latía con una fuerza diferente. Ese secreto que guardaba desde la universidad ardía dentro de ella pidiéndole salir. Valeria había estudiado lenguas y cultura árabe antes de que la enfermedad de su madre la obligara a abandonar sus sueños. Había aprendido no solo el idioma,
sino también las costumbres, la forma de pensar, las emociones escondidas en cada palabra pronunciada. Era un mundo que conocía mejor que cualquiera en ese vestíbulo. Respiró hondo, soltó el trapeador, dio un paso hacia adelante y cuando todos los presentes pensaban que iba a salir corriendo, se plantó frente a Adrián. Él giró lentamente la cabeza, sorprendido por su osadía. Sus ojos se encontraron por primera vez y Valeria sintió como un escalofrío le recorría la espalda. Era como mirar directamente al fuego, peligroso, pero imposible de apartar la mirada. Y entonces, con una voz suave pero firme, Valeria abrió los labios y habló, en árabe fluido. Asif al-Mushkilat, Sayyid al-Khoury, dijo con un tono respetuoso, pero lleno de seguridad. Lamento mucho los inconvenientes. Si me permite, puedo explicarle lo que ocurrió y ofrecerle una solución que tal vez le agrade. El vestíbulo entero enmudeció. Los murmullos cesaron. Hasta el aire pareció detenerse. Nadie podía creer lo que acababa de escuchar. Una simple limpiadora, hablando el idioma del millonario más temido del lugar. Los ojos de Adrián se abrieron con sorpresa. El fuego de la furia en su mirada se mezcló con otra cosa, curiosidad. Por primera vez esa noche, no gritó, no golpeó. Solo la observó en silencio, con esos ojos intensos que parecían atravesarla por completo. Valeria sintió que sus piernas temblaban, pero no retrocedió. Dentro de sí, sabía que había cruzado una línea peligrosa, una línea que la acercaba demasiado a un hombre brutal, dominado por la rabia y por un deseo oculto que ella aún no alcanzaba a comprender. Lo que no imaginaba era que, con esas pocas palabras, había abierto la puerta a un mundo prohibido, lleno de pasión, secretos y un placer tan intenso que marcaría su vida para siempre. El silencio en el vestíbulo era absoluto. Todos los presentes parecían contener la respiración, como si esperaran el rugido de Adrián después de aquellas palabras en árabe que habían brotado de los labios de Valeria. Pero lo que ocurrió fue lo impensable. La furia del millonario se detuvo en seco. Su ceño fruncido se suavizó apenas, y en su rostro apareció una sombra de sorpresa que muy pocos habían visto jamás. Adrián, acostumbrado a que todos le temieran, no entendía cómo una joven limpiadora había tenido el valor de interponerse en su camino. Y lo que era aún más desconcertante, ella hablaba su idioma, no solo con fluidez, sino con una entonación perfecta, modulada, respetuosa. Eso lo desarmó de una manera que ni él mismo podía admitir. ¿Cómo es posible?, murmuró en árabe, acercándose un paso con sus ojos oscuros clavados en los de ella. Valeria tragó saliva, sintiendo cómo el corazón le golpeaba el pecho con fuerza, pero no retrocedió. Con una serenidad que en realidad no tenía, continuó. El hotel puede ofrecerle una de sus mejores salas de conferencias. Es más amplia que la suite presidencial y adecuada para recibir a sus invitados. Mientras tanto, prepararemos la suite ejecutiva con todo lo que necesite. Yo misma puedo supervisar que esté lista según sus preferencias. El gerente, al escucharla, abrió los ojos como platos, incapaz de creer lo que estaba presenciando. Los empleados se miraban entre sí incrédulos. Y Adrián, ese hombre temido por todos, dejó escapar un leve movimiento de su boca, casi una sonrisa escondida, como si hubiera encontrado un reto inesperado. «¿Tú, cómo sabes lo que yo necesito?», preguntó con voz baja, tan ronca que estremeció a Valeria. Ella respiró hondo, consciente de que caminaba sobre un terreno peligroso. «Conozco las costumbres de hospitalidad árabes», respondió, «y sé que para usted la dignidad y el respeto valen más que una simple habitación». La chispa en los ojos de Adrián se encendió. Había pasado del enojo a una curiosidad ardiente que lo mantenía hipnotizado frente a ella. Era la primera vez en mucho tiempo que alguien no se encogía bajo su presencia. La primera vez que una mujer osaba mirarlo directamente, con firmeza y valentía. Finalmente, tras un silencio que pareció eterno, Adrián asintió lentamente. «Acepto»,
dijo en español con acento marcado, dejando a todos atónitos. Acepto tu solución. El gerente respiró aliviado de golpe, como si acabara de salvar la reputación del hotel. Los empleados no podían creer que la tormenta había pasado gracias a una simple limpiadora. Pero dentro de Adrián algo se había movido, algo más profundo que la simple calma momentánea. Mientras su comitiva lo acompañaba hacia el elevador, Adrián no apartó la mirada de Valeria. Sus ojos oscuros seguían los movimientos de ella como si quisiera memorizar cada detalle. La curva de su rostro, la seguridad inesperada en su postura y esa voz que aún resonaba en su mente. Valeria, en cambio, se quedó inmóvil en el vestíbulo, sintiendo las miradas de todos sobre ella. El peso del momento la golpeó de repente. Había intervenido frente al hombre más poderoso y peligroso del lugar y había salido victoriosa. Sin embargo, su interior estaba agitado. Una parte de ella temblaba de miedo, pero otra ardía con una emoción prohibida que no quería aceptar. Esa solución temporal había calmado el conflicto del hotel, pero lo que nadie sabía era que acababa de encender un fuego entre ellos, un fuego que crecería con cada mirada, cada palabra, y que terminaría consumiéndolos en una pasión avasalladora y peligrosa. La aparente calma que reinó después de la intervención de Valeria fue solo un espejismo. El problema de la suite parecía resuelto. Los empleados respiraban tranquilos y el gerente se felicitaba en silencio por no haber perdido a un cliente tan importante. Pero lo que nadie podía sospechar era que lo que había empezado como un malentendido se convertiría en un torbellino que arrastraría a todos, especialmente a Valeria, hacia un destino que jamás habría imaginado. Esa misma tarde, mientras supervisaba discretamente que la suite ejecutiva estuviera lista con cada detalle que había prometido, Valeria sintió una presencia detrás de ella. El aire se volvió más denso, como si todo el ambiente cambiara de golpe. Al voltear, lo vio a él. Adrián Alcouri de pie en el marco de la puerta sin sus guardaespaldas, sin nadie alrededor, solo él y ella en la habitación. La forma en que la miraba era distinta. Ya no había enojo ni furia, había algo mucho más intenso. Sus ojos oscuros se clavaban en los de Valeria con una mezcla de curiosidad, respeto y un deseo que apenas se esforzaba por ocultar. Ella sintió como un escalofrío le recorría la espalda y por un instante quiso huir, pero sus pies se negaron a moverse. «Quiero saber quién eres en realidad», dijo Adrián con voz grave, dando un paso hacia ella. «No eres una simple limpiadora. Tus palabras, tu seguridad, tu forma de hablar mi idioma, eso no lo aprendiste por accidente». Valeria intentó mantener la calma, aunque su corazón latía desbocado. «Estudié lenguas árabes en la universidad», respondió con sinceridad, bajando ligeramente la mirada. «Mi vida tomó otro camino por circunstancias familiares». Adrián se acercó aún más, tan cerca que Valeria podía sentir el calor de su cuerpo, el olor de su perfume caro, mezclado con un aroma masculino que la envolvía por completo. Sus manos grandes descansaban a los costados de su cuerpo, como si contuvieran una fuerza brutal, capaz de destrozar todo a su paso. «Lo que haces por tu madre te honra», dijo, sorprendiéndola con un tono más suave. «En mi cultura, la familia es lo más sagrado». Valeria levantó la vista, esperando ver compasión, pero lo que encontró fue respeto y algo más. Una atracción peligrosa que se estaba encendiendo entre ambos. Esa chispa era innegable y, lo peor, prohibida. Ella retrocedió un paso, tratando de recomponer la distancia, pero Adrián la siguió. «No tienes idea de lo que provocaste en mí hoy», susurró con la voz cargada de intensidad. «Nadie me habla de esa manera, nadie se atreve a mirarme a los ojos sin temblar, pero tú despertaste algo que creía muerto en mí». Las piernas de Valeria temblaban, su respiración se agitó, y aunque su mente gritaba que debía detener aquello, su cuerpo reaccionaba de otra manera.
Cada fibra de ella se estremecía ante la cercanía de ese hombre. Su brutalidad, su fuerza contenida, su deseo oculto, todo la envolvía como un imán imposible de resistir. Entonces Adrián levantó lentamente una de sus manos grandes y la posó en la pared, justo al lado de la cabeza de Valeria, acorralándola sin tocarla. Sus ojos se encontraron otra vez, y en ese instante el mundo entero desapareció. «Eres mía, aunque todavía no lo aceptes», dijo en un susurro que la atravesó hasta lo más profundo. Valeria cerró los ojos, sintiendo cómo el peligro y el deseo se mezclaban en su interior. Sabía que estaba cruzando una línea que podía costarle caro. Sabía que entregarse a ese hombre significaba entrar en un mundo oscuro, lleno de pasión prohibida y de placeres que jamás había imaginado. Pero también sabía que era demasiado tarde. Ese fuego ya se había encendido y no había vuelta atrás. El problema de la suite estaba resuelto, sí, pero ahora había surgido un problema mucho mayor, el deseo incontrolable entre ellos, un deseo que no entendía de reglas, ni de límites, ni de prohibiciones, un deseo que amenazaba con consumirlos hasta el final. La noche cayó sobre Madrid como un manto de misterio. Desde la ventana de la suite ejecutiva, las luces de la ciudad titilaban como estrellas que habían descendido a la tierra. Valeria, con su uniforme ya cambiado por un discreto traje azul marino, se encontraba de pie frente al ventanal, intentando ordenar las emociones que la devoraban desde el encuentro con Adrián, pero no había calma posible. Cada recuerdo de su mirada, cada palabra susurrada con esa voz profunda y grave, la mantenía atrapada en un torbellino de deseo y miedo. El crujido de la puerta interrumpió sus pensamientos. Adrián entró en la habitación, imponente, con pasos firmes que resonaban en el piso de mármol. Ya no vestía su traje impecable. Ahora llevaba solo una camisa blanca ligeramente desabotonada, que dejaba ver parte de su pecho fuerte y bronceado. Sus mangas arremangadas mostraban unos antebrazos poderosos y en sus manos grandes parecía sostener la misma fuerza brutal con la que dirigía su imperio. «Valeria», dijo su nombre como si lo saboreara, como si lo reclamara para sí mismo. Ella se giró lentamente, sintiendo un estremecimiento recorrer su cuerpo entero. No había nadie más en esa habitación. No había testigos, ni reglas, ni barreras. Solo ellos dos y la tensión que se había vuelto insoportable. «Esto no está bien», murmuró Valeria con la voz quebrada entre la razón y el deseo. Adrián avanzó un paso y luego otro, hasta que la distancia entre ellos desapareció. La rodeó con su presencia, con ese calor masculino que parecía quemar incluso el aire. «Lo sé», respondió con brutal honestidad, «pero tampoco puedo detenerlo. Desde el momento en que me hablaste en árabe, supe que habías cruzado una línea dentro de mí. Y ahora no hay regreso. ¿Quieres que siga escribiendo esta historia llena de pasión y amor prohibido? Escríbeme en los comentarios, compártela con esa persona especial y no olvides dejar tu like para apoyarme». Su mano grande y firme se alzó lentamente y acarició la mejilla de Valeria, con una delicadeza que contrastaba con la dureza de su carácter. Ella cerró los ojos, temblando al contacto, sintiendo cómo toda su resistencia se derrumbaba. Era como si su cuerpo reconociera algo que su mente no quería aceptar. Ese hombre, brutal y peligroso, la había marcado para siempre. El primer roce de sus labios fue suave, casi un susurro, pero en cuestión de segundos, el beso se volvió intenso, desesperado, una batalla entre el control y la entrega. Adrián la sostuvo con fuerza, como si temiera perderla, mientras sus manos exploraban con la brutalidad de un hombre sediento, acostumbrado a tomar lo que deseaba. Valeria, atrapada en esa mezcla de pasión y prohibición, no pudo más que rendirse. «Eres mía», murmuró él contra sus labios con voz ronca y posesiva, «y lo serás siempre». La ropa cayó como un suspiro olvidado en el suelo, y el lujo de la suite se convirtió en el escenario de una unión prohibida, donde cada caricia era fuego,
Cada mirada era un desafío y cada movimiento despertaba un placer tan intenso que rozaba el límite entre el éxtasis y el dolor. Adrián era brutal en la cama, salvaje, dominante, como un hombre que llevaba demasiado tiempo reprimiendo sus deseos. Pero también había en él una ternura escondida, un respeto que nadie más había tenido el privilegio de descubrir. Valeria, con cada gemido, con cada suspiro, comprendía que ya no había salida. No era solo pasión, era algo más profundo, algo que la desgarraba y la completaba al mismo tiempo. El placer prohibido se mezclaba con un amor que nacía sin pedir permiso, avasallador, imposible de controlar. Al amanecer, mientras los primeros rayos de sol iluminaban la habitación, Valeria y Adrián permanecían entrelazados, respirando el mismo aire, compartiendo el mismo secreto. Ella apoyó su cabeza en el pecho de él, escuchando los latidos de un corazón que siempre había creído impenetrable. «Esto cambiará nuestras vidas para siempre», susurró Valeria con los ojos húmedos de emoción. Adrián la abrazó con fuerza, como si en ese instante jurara no dejarla escapar jamás. «Que cambie lo que tenga que cambiar», respondió, «pero no te dejaré ir, no ahora que sé lo que es sentir de verdad». En ese instante, ambos supieron que ya no eran los mismos, que la limpiadora y el millonario brutal habían cruzado una frontera peligrosa y que lo que había comenzado como un problema en un hotel se había convertido en una historia de amor, pasión y placer prohibido que los marcaría por el resto de sus vidas. Los días siguientes se convirtieron en un torbellino de emociones imposibles de ocultar. Lo que había empezado como una chispa en medio de un vestíbulo lleno de tensión, ahora ardía como un fuego secreto que consumía a Valeria y a Adrián Alcouri. Cada mirada robada, cada palabra susurrada en árabe o en español, cada roce de sus manos en lugares donde nadie debía notar, era una prueba de que ya no podían escapar del deseo prohibido que los unía. Valeria vivía con el corazón dividido. Por un lado, la hija responsable que debía regresar cada noche al pequeño departamento donde cuidaba de su madre enferma, cargando con las cuentas médicas, con la rutina de una vida humilde que había aprendido a sobrellevar. Por otro lado, la mujer que cada vez que entraba a la suite ejecutiva se encontraba atrapada en los brazos de un hombre que no conocía límites, un hombre brutal en sus pasiones, sediento de placer y al mismo tiempo sediento de ella. En los pasillos del hotel, los rumores comenzaron a circular. Las compañeras de Valeria susurraban a espaldas de ella, intrigadas por la cercanía inesperada entre la limpiadora y el cliente más poderoso. «Dicen que el jeque la mira como si fuera suya», comentó Carmen, la recepcionista, a otra empleada. «Eso es imposible», respondió la otra, aunque en el fondo no estaba tan segura. «Una limpiadora no tiene sentido», pero lo que nadie podía negar era la evidencia. Adrián buscaba a Valeria más de lo que un hombre como él debería. Pedía que ella supervisara sus comidas, que lo acompañara en las reuniones como intérprete cultural y hasta que se encargara de detalles personales que antes quedaban en manos de su asistente. Una tarde, mientras trabajaban juntos en la presentación de un ambicioso proyecto de energías renovables para España, Valeria se inclinó para señalar unas notas sobre la mesa. El roce accidental de su brazo contra el de Adrián encendió una chispa inmediata. Él giró lentamente la cabeza y sus miradas se encontraron tan cerca que el aire se volvió insoportable. «No deberías estar aquí a solas conmigo», susurró ella, intentando mantener la distancia. «Eres la única que debería estar aquí», respondió él con esa voz grave que la hacía temblar. «Los demás me siguen por dinero. Tú me miras sin miedo». Adrián extendió su mano grande y atrapó la de Valeria, acariciando sus dedos con una fuerza contenida que la hizo cerrar los ojos. Ella sabía que en cualquier momento alguien podía entrar y descubrirlos, que el riesgo era enorme.
Pero en lugar de apartarse, se dejó llevar, sintiendo cómo su cuerpo reaccionaba con un anhelo imposible de disimular. El peligro no estaba solo en los pasillos del hotel. Afuera, en el mundo de los negocios, los inversionistas y periodistas observaban cada movimiento de Adrián, y pronto comenzaron a notar la presencia constante de aquella mujer desconocida a su lado. Gabriel Mendoza, un viejo amigo y antiguo pretendiente de Valeria, fue el primero en darse cuenta. Durante una reunión, sus ojos se clavaron en ella con una mezcla de sorpresa y desconfianza. «Interesante», murmuró en voz baja, lo suficiente para que Valeria lo escuchara. «Pasaste de rechazar mi ayuda a estar al lado del hombre más peligroso de todos». La sangre de Valeria se heló. Sabía que si alguien como Gabriel hablaba más de la cuenta, su secreto correría como pólvora. Y el mundo de Adrián, un mundo lleno de enemigos y de alianzas frágiles, no perdonaba debilidades. Esa noche, en la intimidad de la suite, Valeria se dejó caer en los brazos de Adrián, con lágrimas silenciosas que él notó de inmediato. «¿Qué ocurre?», preguntó con el ceño fruncido, tomando su rostro entre sus manos grandes y fuertes. «Nos van a descubrir», susurró ella, «y cuando lo hagan, te destruirán a ti y a mí conmigo». Adrián la miró en silencio por unos segundos, con una intensidad que la atravesó por completo. Después la besó con brutalidad, como si quisiera borrar cada duda con la fuerza de su deseo. «Que me destruyan si quieren», murmuró contra sus labios, «pero jamás dejaré que te quiten de mi lado». En ese instante, Valeria entendió que su amor no era un simple escape, era un campo de batalla, y que el verdadero problema no era lo que sentían el uno por el otro, sino todo lo que estaban dispuestos a arriesgar para seguir juntos. El fuego de la pasión los había unido, pero ahora el peligro real comenzaba a acecharlos desde todos los rincones. Y lo que estaba en juego ya no era solo el placer prohibido, sino sus propias vidas. El secreto entre Valeria y Adrián Alcuri se volvía cada día más pesado de ocultar. En el interior de la suite ejecutiva vivían noches que parecían sacadas de un sueño prohibido. Besos ardientes, caricias brutales y un placer tan intenso que los dejaba sin aliento. Adrián era un hombre voraz, dominante, con manos grandes que parecían hechas para poseerla por completo, y Valeria, aunque al principio había intentado resistirse, ahora se entregaba a él sin reservas, sabiendo que lo suyo no era solo pasión, sino una llama de amor que crecía más con cada encuentro. Pero fuera de esas paredes, el mundo no dejaba de observar. Los inversionistas, los empleados del hotel y hasta la prensa internacional empezaban a notar la presencia constante de esa joven de mirada dulce y uniforme sencillo que, de pronto, aparecía siempre al lado del magnate árabe. La duda se transformaba en rumores, y los rumores pronto podían convertirse en un escándalo. El primero en levantar la voz fue Gabriel Mendoza, aquel viejo compañero de universidad de Valeria que aún guardaba resentimiento por su rechazo. Durante un almuerzo con empresarios, se acercó demasiado a ella y en voz baja dejó escapar una advertencia venenosa. «Valeria, sabes que este hombre no pertenece a tu mundo. No es más que un millonario brutal que te usará y luego te dejará. Yo sé quién eres en realidad y puedo contarle al mundo lo que escondes». El corazón de Valeria se detuvo un segundo. La amenaza era clara. Gabriel no solo podía exponer su relación secreta, sino también utilizarla como un arma contra Adrián, un hombre rodeado de enemigos que buscaban cualquier punto débil para derrumbarlo. Aquella noche, Valeria entró en la suite con lágrimas contenidas. Adrián la estaba esperando, sentado en un sillón de cuero, con la camisa desabotonada y un vaso de whisky en la mano. Sus ojos oscuros se clavaron en ella de inmediato. «¿Qué ocurre, Valeria?», preguntó con un tono grave, dejando el vaso sobre la mesa. Ella dudó. Tenía miedo de que la brutalidad de Adrián explotara si le contaba la amenaza de Gabriel, pero no podía ocultarlo más. «Gabriel sabe lo nuestro», confesó con la voz quebrada.
y piensa usarlo para dañarte, para dañarnos. Adrián se levantó lentamente, caminando hacia ella con pasos firmes que hacían vibrar el suelo. Cuando la tuvo enfrente, tomó su rostro entre sus manos grandes, con una mezcla de ternura y fuerza. «Déjame algo claro», murmuró con la mirada ardiendo. «Nadie, absolutamente nadie, se atreve a tocar lo que es mío». Valeria sintió un escalofrío recorrerla. El poder de sus palabras no era solo una promesa, era una sentencia. Adrián no era un hombre acostumbrado a perder, y si alguien se interponía en su camino, pagaría un precio muy alto. Sin embargo, la amenaza de Gabriel no era el único peligro. Entre los socios europeos y los inversionistas árabes empezaban a circular preguntas incómodas. ¿Quién era esa mujer mexicana que parecía tener tanta influencia en los proyectos de Adrián? Algunos la miraban con desconfianza, otros con deseo, pero todos coincidían en lo mismo. Era un riesgo para la reputación del magnate. En medio de esa tormenta de miradas y sospechas, Valeria y Adrián encontraban refugio únicamente en la pasión. En la intimidad, él la devoraba con besos salvajes, con caricias intensas que la hacían olvidar el mundo exterior. Cada encuentro era una mezcla de furia y ternura, de deseo prohibido y amor verdadero. Pero incluso en esos momentos de éxtasis, Valeria no podía evitar la sensación de que estaban viviendo sobre un hilo muy delgado, a punto de romperse. Y tenía razón, porque una noche, mientras dormía en los brazos de Adrián, un mensaje inesperado llegó al teléfono de él. Lo leyó en silencio, con el ceño fruncido y la mandíbula tensa. Valeria abrió los ojos y lo vio transformarse, de amante ardiente a líder implacable. «Nos descubrieron», dijo finalmente con voz ronca pero firme. «Y ahora, prepárate, porque el verdadero juego apenas comienza». En ese instante, Valeria comprendió que lo que hasta ahora había sido un secreto cargado de pasión se convertiría en una guerra abierta contra todos aquellos que se interpusieran en su camino, y que la relación prohibida que los unía no solo ponía en peligro sus corazones, sino también sus vidas, La mañana siguiente amaneció con un aire distinto. En la prensa digital ya circulaban rumores. El magnate árabe visto acompañado de una misteriosa mujer en Madrid. Las fotos eran borrosas, pero la silueta femenina era inconfundible para quienes conocían a Valeria. El secreto comenzaba a desmoronarse, y la amenaza que hasta entonces había sido solo un susurro se convertía en un grito público. En la suite ejecutiva, Valeria caminaba de un lado a otro, con las manos entrelazadas y el corazón acelerado. Cada minuto sentía que el mundo se estrechaba sobre ella. Su madre aún no sabía nada de lo que estaba ocurriendo, y la sola idea de que esas noticias llegaran hasta su pequeño departamento la llenaba de miedo y culpa. Adrián, en cambio, parecía otra persona, vestido con un traje impecable, sentado en la mesa de mármol y rodeado de documentos, irradiaba un control absoluto. Sus ojos oscuros, sin embargo, escondían una tormenta. «No tengas miedo», dijo rompiendo el silencio con esa voz grave y segura. «No hay rumor que pueda destruir lo que yo decida proteger». Valeria lo miró, sintiendo cómo esas palabras le daban fuerza y al mismo tiempo la ataban más a él, porque sabía que Adrián no hablaba como un hombre común. Hablaba como alguien que estaba acostumbrado a doblar el mundo a su voluntad. La tensión se elevó cuando el teléfono de Adrián sonó. Al otro lado de la línea, un socio árabe le advirtió que la presencia de Valeria en las reuniones estaba siendo mal vista. La acusaban de ser una distracción, una debilidad. Cuando colgó, su rostro endurecido revelaba lo que ella temía. El verdadero peligro no venía solo de Gabriel, sino de dentro del propio círculo de poder de Adrián. «Quieren que te aleje de mí», confesó él, acercándose hasta quedar frente a ella. «Piensan que eres mi punto débil». Valeria sintió un nudo en la garganta. «¿Y lo soy?», preguntó con la voz temblorosa, temiendo la respuesta.
Adrián alzó su mano grande y la apoyó en su cintura, atrayéndola hacia él con una fuerza que le robó el aliento. Sus labios rozaron los de ella en un gesto que era mitad promesa, mitad sentencia. Eres mi debilidad y mi fuerza al mismo tiempo, y si alguien se atreve a tocarte, no vivirá para contarlo. Esa confesión, brutal y tierna a la vez, desató una nueva oleada de pasión entre ellos. Adrián la levantó con facilidad entre sus brazos, como si fuera ligera como el aire, y la llevó hasta la cama amplia cubierta de sábanas de seda. Su cuerpo la devoró con la misma hambre que mostraba en los negocios, sin freno, sin compasión, con un deseo animal que hacía temblar cada fibra de Valeria. Los gemidos se mezclaron con las palabras en árabe que Adrián le susurraba al oído, frases que Valeria entendía y que encendían aún más su interior. Él era brutal en cada movimiento, intenso, incansable, como un hombre que encontraba en ella no solo placer, sino una liberación salvaje de todo lo que reprimía frente al mundo. Al caer exhaustos sobre las sábanas, Valeria apoyó su mejilla en el pecho de Adrián, escuchando sus latidos aún agitados. En ese silencio íntimo, la realidad volvió a golpearla. Afuera, el mundo conspiraba contra ellos. Dentro, estaban atrapados en un amor que ya no podían ocultar. Adrián acarició su cabello lentamente, con un gesto inesperadamente tierno para un hombre tan brutal. «Tendrás que elegir, Valeria», dijo con voz baja pero firme, «o seguimos escondiéndonos y dejamos que nos destruyan poco a poco, o enfrentamos al mundo juntos, sin importar las consecuencias». Valeria cerró los ojos. Sabía que esa elección podía costarle todo, su reputación, la seguridad de su madre, su propia vida. Pero cuando levantó la mirada y vio la intensidad de los ojos de Adrián, comprendió que ya estaba decidida. No había marcha atrás. Porque el juego peligroso en el que estaban metidos no se trataba solo de poder o de dinero. Se trataba de un amor prohibido, tan profundo y tan brutal como el hombre que la sostenía entre sus brazos. Un amor que no se podía ocultar para siempre. Y con ese pensamiento, Valeria supo que lo peor estaba por venir. El amanecer en Madrid trajo consigo una tormenta más peligrosa que cualquier noche de pasión. Los titulares en los periódicos y portales digitales ya no eran simples rumores. El magnate árabe Adrián Al-Khouri, vinculado sentimentalmente con una empleada del Hotel Imperial. Las fotografías ahora eran claras, tomadas con precisión por algún paparazzi infiltrado. Allí estaban ellos, cruzando miradas intensas en el vestíbulo, caminando juntos hacia la sala de conferencias, e incluso un ángulo captaba la mano de Adrián rozando la espalda de Valeria. Era suficiente para encender un escándalo internacional. Valeria se quedó paralizada frente a la pantalla del televisor en la cafetería del hotel. El café en su mano temblaba tanto que terminó derramándolo. Sus compañeras la observaban con ojos abiertos de sorpresa, murmurando a sus espaldas. Algunas con envidia, otras con desprecio, pero todas con la certeza de que ya nada volvería a ser igual. «¿Qué hiciste, Valeria?», susurró Carmen, la recepcionista, con un tono entre reproche y complicidad. «Estás jugando con fuego». Valeria no respondió. Su corazón estaba hecho un nudo. Pensaba en su madre, en cómo esas noticias podían llegar a su puerta, en el riesgo de que alguien la señalara, de que su familia se viera envuelta en un escándalo que no buscó. Pero más fuerte que el miedo, sentía el eco de los labios de Adrián, la brutalidad de sus caricias, el fuego de cada noche. Al entrar a la suite ejecutiva, lo encontró de pie, con los ventanales abiertos y la ciudad a sus pies. Su silueta alta y fuerte parecía aún más imponente contra la luz de la mañana. Vestía un traje oscuro impecable, pero había algo en su rostro, algo distinto, una mezcla de furia contenida y dolor. «Ya lo saben todos», dijo Adrián sin girarse, su voz grave resonando en la habitación. «Los inversionistas, los medios, mis enemigos y hasta mis socios en Arabia.
Quieren que te aleje de inmediato, que rompa todo lazo contigo. Valeria tragó saliva, sintiendo un vacío abrirse en su pecho. ¿Y qué vas a hacer?, preguntó con la voz casi apagada. Entonces él giró. Sus ojos oscuros la atravesaron con una intensidad que la dejó sin aliento. Caminó hacia ella y con brutalidad contenida la tomó del rostro con ambas manos grandes. «Voy a pagar el precio que sea necesario», dijo con firmeza, «pero no voy a dejarte». Las lágrimas nublaron los ojos de Valeria. Su cuerpo temblaba entre el miedo y el deseo, porque sabía que esas palabras no eran un simple consuelo, eran una declaración de guerra. Estar a su lado significaba enfrentarse no solo al juicio del mundo, sino también a las consecuencias más peligrosas. Ese mismo día, en una reunión privada, los inversionistas más influyentes lo confrontaron. «Adrián», dijo uno de ellos con frialdad, «tu proyecto es sólido, pero tu relación con esa mujer lo pone en riesgo. La ven como una distracción, una debilidad que puede costarnos millones. Debes elegir, ella o el negocio». Valeria estaba presente, sentada al fondo, intentando pasar desapercibida, pero cada palabra era como un puñal clavándose en su pecho. Ella sabía que el precio de ese amor podía ser la ruina de Adrián. Adrián, sin apartar la mirada del grupo de empresarios, apoyó ambas manos sobre la mesa con un golpe seco que hizo eco en la sala. «No me amenacen», rugió con voz grave. «Si alguien aquí cree que puedo ser manipulado, está equivocado. Ella no es mi debilidad, ella es mi fuerza». El silencio cayó como un muro. Nadie se atrevió a responder, y en ese instante Valeria sintió un orgullo profundo mezclado con miedo, porque él acababa de ponerla por encima de todo, incluso por encima de los millones que estaban en juego. Esa noche, cuando quedaron a solas, Valeria lo enfrentó con lágrimas en los ojos. «Estás arriesgando todo por mí», exclamó con desesperación. «Tu dinero, tu poder, tu imperio, ¿vale tanto la pena?». Adrián se acercó con pasos firmes y con esa brutalidad que lo caracterizaba, la tomó por la cintura y la pegó contra su cuerpo fuerte. Su voz salió ronca, casi quebrada por la pasión. «Valeria, lo que siento por ti no tiene precio. Ni todo el oro de Arabia podría comprar lo que me das cada vez que te entregas a mí». Y entonces, sin más palabras, la besó con la misma fuerza con la que gobernaba sus negocios. Salvaje, dominante, incontrolable. La levantó en brazos y la arrojó sobre la cama, devorándola con una pasión que no conocía límites. Cada caricia era un juramento, cada gemido era una promesa, cada mirada era un grito silencioso de que, aunque el mundo entero los quisiera separar, ellos estaban dispuestos a pagar el precio del placer prohibido. Al amanecer, exhausta en sus brazos, Valeria comprendió la magnitud de lo que vivían. Ya no había vuelta atrás. El precio de su amor sería alto, tal vez demasiado. Pero lo único que podía pensar mientras escuchaba el latido fuerte del corazón de Adrián era que, aunque el mundo ardiera a su alrededor, ella no se arrepentiría jamás de haber elegido amar al hombre más brutal, más peligroso y más suyo que podía existir. La tormenta que había comenzado como un rumor terminó por convertirse en un huracán que envolvía a Valeria y a Adrián Alcuri. El mundo entero parecía conspirar contra ellos. La prensa no dejaba de publicar artículos, los inversionistas presionaban para romper su relación y hasta los enemigos de Adrián empezaban a aprovechar el escándalo para atacarlo. Cada día era una batalla fuera de la suite, un juego de poder, dinero y traiciones. Pero en la intimidad, cuando la puerta se cerraba y quedaban solos, el universo desaparecía. No existían periodistas, ni socios, ni amenazas. Solo quedaban ellos dos, desnudos de miedos y ataduras, entregados a un amor prohibido que había crecido como un fuego salvaje. Adrián, con su brutalidad y su hambre insaciable, la tomaba con fuerza, como si cada noche fuera la última.
Valeria, que al principio había sido tímida y contenida, ahora se perdía en él, gemía en sus brazos, lo buscaba con la misma desesperación, aceptando que él era su dueño y ella su condena y su salvación al mismo tiempo. Una madrugada, después de una de esas noches en las que el placer se confundía con la locura, Valeria despertó con el pecho de Adrián bajo su mejilla. Él aún dormía. Su respiración profunda, su cuerpo fuerte rodeándola como un escudo. Y fue entonces cuando comprendió que su vida había cambiado para siempre. Ya no era la limpiadora invisible del hotel, sino la mujer que había conquistado al hombre más temido y más deseado. Pero el verdadero desenlace llegó días después, en una conferencia internacional de energía en el centro de Madrid. Adrián debía presentarse frente a ministros, empresarios y periodistas de todo el mundo. Los rumores seguían ardiendo y todos esperaban verlo debilitado por el escándalo. Sin embargo, cuando entró en la sala acompañado de Valeria, el silencio fue absoluto. Ella, vestida con un traje elegante, caminaba a su lado con la cabeza erguida como si no tuviera nada que esconder. Al llegar al estrado, Adrián tomó el micrófono. Su voz grave y poderosa llenó cada rincón del auditorio. Durante semanas se ha hablado de mí, de mis negocios y de mi vida personal. Hoy quiero dejar algo claro. El verdadero poder no se mide solo en dinero o contratos. Se mide en la capacidad de defender lo que amas, aunque el mundo entero esté en contra. Y entonces, ante todos, extendió su mano hacia Valeria y la hizo subir al escenario. Ella, con el corazón latiendo desbocado, sintió que el aire desaparecía cuando él la rodeó por la cintura y declaró sin miedo: «Ella es mi fuerza, mi razón y mi futuro. Si alguien cree que voy a renunciar a ella para cerrar un trato, se equivoca, porque sin ella ni el trato más millonario tendría sentido». El auditorio estalló en murmullos, flashes y exclamaciones. Algunos inversionistas se levantaron indignados, otros observaban con respeto, pero lo único que importaba era que Adrián había hecho público lo que antes había sido un secreto: su amor por Valeria. Esa misma noche, en la suite, Valeria lloró entre sus brazos, no de miedo, sino de emoción. «Arriesgaste todo por mí», susurró con la voz entrecortada. «Tu dinero, tu poder, tu reputación». Adrián la miró con esa intensidad oscura que la derretía por dentro. Sus manos grandes acariciaron su rostro con ternura inesperada. «El verdadero riesgo hubiera sido perderte», murmuró antes de besarla con una pasión que parecía infinita. Se amaron como nunca, con furia y con ternura, con deseo y con amor, como si en ese instante estuvieran sellando un pacto eterno. Cada caricia era una promesa, cada gemido era una confesión, cada movimiento era la certeza de que, pese a todo, habían ganado la batalla más difícil, la de amar sin condiciones. 6 meses después, el desierto saudí fue testigo de su nueva vida. En una moderna residencia a las afueras de Riad, Valeria se había convertido en la compañera inseparable de Adrián, trabajando a su lado en proyectos que unían 2 mundos diferentes. Y mientras el sol se ponía, tiñendo las dunas de dorado, Valeria, con una mano sobre su vientre, sonrió en silencio. Adrián, al darse cuenta, la tomó de la cintura y la besó con esa brutalidad apasionada que siempre lo había definido. «Serás la madre de mi hijo», susurró con voz ronca, «y juro que nada ni nadie nos separará jamás». En ese instante, Valeria comprendió que todo el dolor, el miedo y los sacrificios habían valido la pena, porque lo que habían construido juntos no era solo un romance prohibido, sino una historia de amor indestructible, forjada en la pasión, el deseo y la valentía de desafiar al mundo entero. Y mientras el viento del desierto acariciaba sus rostros, supo que aquel era apenas el comienzo de un destino que los uniría por siempre. Gracias por acompañarme en esta historia tan intensa. Déjame tu comentario, comparte con alguien especial, deja tu like y que Dios bendiga tu vida siempre.